Bueno, el tema que vamos a ver hoy, esta mañana, se llama la oración y la voluntad de Dios. La oración y la voluntad de Dios. Vamos a tratar a través de las oraciones de Pablo, cómo es que Dios obró cuando Pablo pidió que le ayudaran a orar a la iglesia de Roma. Y vamos a ver cómo es que la voluntad de Dios y la oración se cruzan, se conectan. Y aunque a veces la oración dentro de las Escrituras no deja de ser una paradoja. Cuando hablamos de una paradoja, es un dicho o es un hecho que parece contrario a la lógica. Es una aparente contradicción, pero que en realidad no lo es. Bueno, por un lado, la Biblia nos enseña que Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios es soberano. Y cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos de que Él mantiene el control de todas las cosas. No hay nada que se le escape, que no esté bajo el dominio, que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo mínimo que nos pueda parecer, Dios siempre mantiene el control. Mateo capítulo 10, versículo 29, muchos hemos leído este pasaje, Mateo 10, 29. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Fíjense, ni un ave cae, ni un ave muere, si no es por la voluntad de Dios. Imagínense cuántas aves existen en el mundo. Por ahí escuchaba la cantidad, son millones de aves, y todas esas aves Dios las conoce. Dios sabe dónde están, Dios sabe cuántos hay en este momento, y Dios las alimenta, Dios provee el alimento para ellas. Y como dice aquí Mateo 10, 29, ninguna cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Entonces Dios, como soberano, nada puede impedir la mano de Dios para que Él haga lo que Él ha decidido hacer. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer en esta vida, tengan por seguro, mis hermanos, que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dice Isaías 46, 9 y versículo 10 también: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 10, muchos malentienden este versículo porque dice que Él anuncia lo por venir. Entonces Dios ya sabe lo que va a pasar, porque siendo Dios, Él puede saber exactamente lo que nos depara el futuro. Entonces, como Dios puede saber, entonces Dios puede hablar, puede profetizar. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de que Dios conoce el futuro, está hablando de que Él lo conoce porque Él está decretando su voluntad. Como dice al final del versículo 10, mi consejo, dice, permanecerá y haré todo lo que quiero. Si las cosas pasan es porque Dios de alguna manera sabe y las ha decretado. En cambio nosotros, como me pasa esta mañana, una pequeña gripa puede cambiar todos nuestros planes. Me acuerdo de Charlie, que se le quedaron las llaves dentro del carro y las ventanas arriba. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, aún los pequeños detalles nos cambian nuestros planes, nuestras circunstancias. Cualquier mínimo cosa que nos llegue a pasar
pues las cosas pueden ser diferentes, pero no en el caso de Dios. Para Dios no hay imprevistos, para Dios no hay nada en donde Dios tenga que improvisar o que Dios tenga que hacer algo porque se sale del control de las cosas de Dios. Para Dios nada se sale de control. Para Dios no hay nada inesperado, fortuito, que pase y que agarre a Dios desprevenido y entonces Dios se vea temblando porque entonces lo que Él se ha propuesto hacer, entonces no se lleve a cabo. Eso no existe en Dios. Sí en nosotros, pero no en Dios. Dice Efesios 1:11, hablando de esa soberanía de Dios, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí dice, no realiza un 50% de su voluntad o un 99%, pues eso ya sería mucho. No, dice aquí que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esta soberanía de Dios? Porque la pregunta que se levanta a todo esto es, ¿qué sentido tiene entonces? Como muchos nos hemos hecho la pregunta, ¿qué sentido tiene que oremos? Si a final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado, ¿hará una diferencia en que oremos o no oremos? ¿Será que estaremos perdiendo el tiempo cuando oramos si entendemos que lo que Dios se ha propuesto hacer va a suceder, oremos o no oremos? Entonces, ¿qué caso tiene que oremos? ¿Eso podrá afectar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios? Entonces, esta mañana trataremos de dar respuesta a este dilema. Nos basaremos en el libro de Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30, en donde Pablo pide a los romanos que le ayuden a orar. Y vamos a ver y vamos a seguir qué es lo que sucede con estas peticiones que Pablo hace, y vamos a aprender cómo es que la voluntad de Dios y nuestras oraciones están interconectadas y que de alguna manera nuestra oración tiene que ver con la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Romanos 15:30. Vamos a leer hasta el versículo 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es el contexto de esto que Pablo está escribiendo? ¿Cuál es el contexto de esta petición que le hace a los romanos para que le ayuden a orar? Bueno, Pablo quería ir a Jerusalén, porque esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Pablo quería ir a Jerusalén para llevar una ofrenda que los de Macedonio y de Acaya habían levantado juntamente, estas dos iglesias, para llevar una ofrenda a los santos pobres que estaban en Jerusalén. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Llevar esta ofrenda a Jerusalén. Pero Pablo sabía que este viaje encerraba grandes peligros. Él sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto precio a su cabeza. Él sabía que si iba a Jerusalén se iba a encontrar con problemas porque lo querían matar. Mas sin embargo vemos que él quería llevar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén, en especial a los hermanos pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia nos dice, no solamente en el libro de los Hechos, sino en los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana era una iglesia principalmente de pobres. No como muchos creen, de gente rica. No, era
de gente pobre, pero gente fiel a Dios. Que a pesar de su escasez, fueron personas santas, personas que entregadas a Dios, pese a las carencias. Entonces, Pablo quería ir a Judea para entregar esta ofrenda, pero él sabía que le habían puesto precio a su cabeza. Y por otro lado, muchos de los judíos no veían con buenos ojos a los cristianos gentiles. O sea, los cristianos que estaban en Judea, en Jerusalén, no veían con buenos ojos a los cristianos que se habían convertido en el ministerio de Pablo, que no eran judíos, porque todavía seguían creyendo que Dios estaba solamente para el pueblo judío. Todavía había gente que no podía aceptar que gentiles pudieran ser cristianos y que Dios los aceptara. Entonces, es por ello que veían a Pablo con mucho recelo, porque aún el ministerio de Pablo estaba enfocado ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, no veían bien a los gentiles. Pablo tenía esa duda de que si iban a aceptar la ofrenda. ¿Por qué no la iban a aceptar? Porque era una ofrenda de cristianos gentiles. Y aparte, que Pablo, su ministerio estaba dedicado a ministrar y a predicar a los gentiles. Entonces, como la ofrenda era de los cristianos gentiles, Pablo estaba preocupado que los hermanos de Jerusalén no aceptaran la ofrenda. Entonces, este es el contexto que Pablo les pide a los santos de Roma que oren. Si ustedes se fijan en ese pasaje, hay 3 peticiones. Quiero que los identifique muy bien. En primer lugar, dice, para ser librados de los rebeldes que están en Judea, la región donde está Jerusalén. Entonces pide él, porque él sabía que le habían puesto precio a su cabeza. En segundo lugar, para que los creyentes en Jerusalén reciban con gozo la ofrenda. Ya vimos por qué Pablo estaba preocupado, por la cual no iban a aceptarla. Y 3, que al final Pablo pueda tener un próspero viaje para ir a ellos. ¿Para ir a dónde? A Roma, con los hermanos, y pueda gozarse al poderlos ver. Si ustedes se fijan, este viaje que Pablo se propone ir a Roma solamente era un viaje de paso. ¿A dónde quiere ir Pablo? Si ustedes leen, si algunos recuerdan, ¿cuál era el lugar final a donde él quería ir? ¿A Roma? No era el lugar final, simplemente era un lugar de paso. ¿A dónde quería ir Pablo? ¿Se acuerdan alguien? A España. Pablo, su propósito era ir a España. Solamente iba a ir a Roma para saludarlos, para compartirles más el evangelio y de ahí seguir partiendo y ir rumbo a España. Entonces este es el cuadro, el contexto por el cual él pide que estén orando por él. Entonces primero Pablo decía que llegaría a ellos, al pueblo de los romanos, por la voluntad de Dios. Pablo creía fielmente en la soberanía de Dios, pero eso no era un obstáculo para Pablo que tengamos una vida de oración. Por ejemplo, al principio de la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 10, habla aquí de la voluntad de Dios, de ese viaje que él quería hacer. Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, para ir a Roma. Entonces, esta mañana pregunto, ¿cómo se conectan estas dos cosas? La soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por otro lado. ¿Para qué orar a un Dios que obra todas las cosas según su consejo y su voluntad? ¿Por qué preocuparnos de orar si a final de cuentas Dios, como soberano, hará
lo que Él decide hacer. Bueno, antes de contestar esta pregunta y de ver cuáles fueron los resultados de esta oración, porque de eso se trata esta mañana, déjeme hablarles de algunas razones por las que debemos orar a ese Dios soberano. Si Él va a hacer a final de cuentas lo que Él quiere, entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Por el cual nosotros, aún así, tenemos que orar. Muy levemente, porque ya lo hemos visto los dos domingos pasados. Primera razón, Dios quiere que tengamos una comunión, abriendo nuestro corazón como un hijo lo hace a su Padre. ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? Teniendo ese tipo de relación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo nos enseña a orar Jesús? A que tengamos esa relación de hijo a padre. Así como un hijo tiene la confianza de ir con su padre y poderle exponer sus necesidades de la misma manera, Jesús nos enseña a que tengamos esa comunión y esa relación de hijo a padre. Dice Gálatas 4:6, y ustedes ya son hijos. Gálatas 4:6. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Dios nos ha dado de su Espíritu y ese Espíritu clama dentro de nosotros diciendo, Abba, Padre. Esa relación íntima. Segunda razón, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios. Cada vez que oramos y venimos a los pies del Señor, le estamos diciendo que somos dependientes de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. No somos autosuficientes, somos dependientes de Dios. En tercer lugar, debemos orar a Dios soberano porque la oración glorifica a Dios. Cada vez que oramos, cada vez que vinimos, de alguna manera las respuestas, nuestras oraciones, el propósito de Dios es que todo eso glorifique a Dios. A final de cuentas, todo lo que hacemos, dice la Biblia, es para la gloria de Dios. Por esto, mis hermanos, esta es la razón por la cual Dios quiere que no solamente nos limitemos a orar como individuos, sino que oremos como iglesia. Por eso la insistencia de que cuando puedan, entiendo que algunos a veces no pueden, pero cuando puedan y tengan el tiempo, vengan a orar los viernes con nosotros. Porque es muy importante cuando nos congregamos como iglesia y oramos juntos. Porque si uno cuando ora glorifica a Dios, ¿cuánto más glorificamos a Dios cuando nos juntamos la iglesia a exaltar el nombre de Dios? Dice 2 de Corintios 1:11. 2 de Corintios 1:11. Porque vosotros también estáis cooperando a nuestro favor con ruegos, a fin de que el don que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. ¿Qué es lo que pasa cuando nos juntamos? Se levantan acciones de gracias, se levanta adoración, se levanta un grupo en donde glorificamos el nombre de Dios. En cuarto lugar, debemos orar porque al hacerlo estamos sincronizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Oramos porque no queremos hacer nuestra voluntad. Venimos y les ponemos lo que nosotros queremos. ¿Se vale? Claro. Señor, tengo esta necesidad, desearía esto, tengo esta visión, tengo este anhelo, pero Dios, como el Hijo, nos enseñó a orar y como fue ejemplo en nuestras vidas, a final de cuentas, no como nosotros queremos, sino como tú quieres. Señor, oramos y exponemos lo que nosotros queremos, pero a final de cuentas, no como nosotros queremos, sino que sea hecha tu voluntad
en nuestras vidas. En quinto lugar, Dios ha decretado usar nuestras oraciones para el cumplimiento de sus planes soberanos. Por favor, esto es muy importante. Repito, en quinto lugar, Dios ha decretado usar nuestras oraciones para el cumplimiento de sus planes soberanos. O sea, lo que estoy diciendo, que lo que Dios ha decretado que suceda, lo que Dios ha dicho que sucederá, porque son sus planes, porque Dios en su consejo así lo ha determinado, solo sucederán. Por eso digo que es una paradoja, porque parece contradictorio, porque sabemos que la voluntad de Dios siempre se va a hacer, pero estamos viendo que muchas de las cosas que sucederán, suceden cuando oramos. Si tú estás esperando que algo suceda, ten en cuenta que nunca van a suceder si no oras, porque Dios así lo ha decretado. Entonces Él usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. La oración es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen. Es decir, si estás orando para que suceda un milagro en tu vida, entonces habrá cosas o habrá milagros que solamente sucederán si tú oras. Pongo un ejemplo. Parece que no tiene chiste, pero pongan atención. Salmo 34, versículo 17. Por poner un ejemplo, porque de estos hay muchos en la Biblia. Salmo 34, 17. Clamaron los justos y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. ¿Pero por qué los libró? ¿Perdón? Porque clamaron a Dios. ¿Y qué hubiera pasado en el contexto general de lo que nos enseña la Biblia si no hubieran clamado? ¿Perdón? Dios no los oye. Pero porque clamaron los justos, dice, Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Entonces, Dios obra en el contexto de nuestras oraciones. ¿Cómo Dios contesta? ¿Cómo Dios obra? En el contexto de nuestras oraciones. Por eso, muchos de los que no oran, muchos de los que no tienen tiempo para orar según ellos, entonces mucho de la voluntad de Dios no será establecida en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están orando. Tomarán decisiones, consejos, se acercarán a un buen amigo, tal vez a un buen consejero, a una persona sabia, pero no harán lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios decreta que algo va a ocurrir, Él también decreta los medios por los cuales estas cosas van a suceder. Tanto el efecto como la causa forman parte del decreto de Dios. Dios ha decretado que las cosas ocurran cuando nosotros oramos. Por ejemplo, Dios ya decidió quién se va a salvar. Aunque no me quiero meter a explicar esto. Dios ya decidió quién se va a salvar. Pero nadie se va a salvar si no predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio, mis hermanos, es el medio que Dios usa para salvar a sus escogidos. Por eso los miércoles hemos agarrado ese tema para entender lo que es el Evangelio. En realidad, muchos cristianos que tienen tiempo en la iglesia no entienden lo que es el Evangelio. ¿Y por qué es importante entender el Evangelio? Porque cuando entendemos el Evangelio y sabemos lo que tenemos que compartir, entonces eso es poder de Dios para transformar la vida de la gente. Pero si no predicamos el Evangelio, entonces lo que va a pasar es que la gente no
se va a salvar, porque Dios ha decretado que el medio para que la gente sea salva es anunciando el Evangelio. Por eso dice 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Decía Pablo, todo lo sufro, me esfuerzo. Si tengo que ir a Jerusalén y tengo que ser apedreado, si tengo que ser encarcelado, sé los riesgos que tengo que pasar, pero todo lo sufro por amor a los escogidos, porque Pablo sabía que la única manera de alcanzar a esas personas era compartiendo el Evangelio, porque Dios así lo ha decretado. Ahora, entonces, ¿respondió Dios las peticiones de Pablo? Bueno, sí, pero no como Pablo y los creyentes de Roma habrían anticipado. Esto nos lleva a un segundo encabezado: las peticiones de Pablo y las respuestas de Dios. ¿Cuál fue su primera petición de Pablo? Que Dios lo librara de los judíos incrédulos de Judea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Pablo llegó a Jerusalén? Bueno, por lo que dicen el libro de los Hechos, tan pronto cuando llegó a Jerusalén, lo quisieron matar varias veces, lo que él ya había anticipado. Hechos, vayan conmigo, Hechos capítulo 21, versículo 30. Hechos 21, 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban poniendo a Pablo una golpiza de esas que nunca se le iba a olvidar en su vida. Lo arrastraron. ¿Y cuál es la intención de ellos? Matarlo. Matarlo. Eso nos habla de... ¿Quiénes eran los principales que querían matar a Pablo? Los judíos, pero principalmente de los judíos, ¿quiénes eran? Los sacerdotes y los escribas. Las personas espirituales, se supone. Vean el deterioro que había en ese entonces, que ellos pensaban que estaban ofreciendo gratitud a Dios con lo que ellos estaban haciendo. Pero el asunto no terminó ahí. Dice en Hechos capítulo 23, versículo 12, Hechos 23, versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo, no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales, ¿qué? Sacerdotes y a los ancianos, y le dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Por Dios, eso no es ser cristiano, están mal, arrepiéntanse. No, los sacerdotes estaban contentos, estaban felices de que estos más de 40 hombres habían hecho juramento bajo maldición, que no comerían nada hasta no dar muerte a la vida de Pablo. Y piensen, imagínense la situación que estaba llevando Pablo. Pero por casualidad, un sobrino de Pablo, una hermana de Pablo tenía un hijo, sobrino de Pablo, se enteró de la conspiración y se lo dijo a Pablo.
En Hechos capítulo 23, versículo 16, más adelante, versículo 16, pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Entonces ustedes ya pueden seguir leyendo. Entonces Pablo llamó al soldado que le estaba custodiando y le dijo que llevara a este muchacho, a su sobrino, al comandante, porque él tenía algo que decirle. Entonces inmediatamente, a este sobrino de Pablo lo llevaron con el comandante, y entonces el comandante toma cartas sobre el asunto. Y ya en el versículo 23, más adelante, entonces este comandante, dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea custodiando la vida de Pablo. Todo un ejército. Fíjense cómo Dios se mueve para resguardar la vida de Pablo. La segunda petición era que los creyentes de Jerusalén aceptaran la ofrenda de parte de la iglesia de los gentiles. Dice Hechos capítulo 21, versículo 17. Hechos 21, 17. Dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, dice, nos recibieron con gozo. ¿Oración contestada? Sí. Porque esa fue una de sus peticiones, que cuando llegara a Jerusalén los pudieran aceptar. Y obviamente cuando él llega a Jerusalén, aunque aquí no lo dice, él lleva esta ofrenda para los hombres cristianos pobres que vivían en Jerusalén. Entonces, oración contestada. El Espíritu Santo obró en los creyentes de Jerusalén para que pudieran recibir de Pablo con alegría esta ofrenda. ¿Cuál fuera la tercera petición? Romanos 15, 32. ¿Cuál fuera esta tercera petición? Para que con gozo, dice, llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. La tercera petición era que una vez que fuera a Jerusalén, él quería regresar y pasar por Roma y gozarse con ellos, porque su finalidad era ir hasta España. ¿Respondió Dios esa oración? Bueno, resulta que estando él en Cesarea, bajo la custodia de Festo, esto lo encontramos en el libro de Hechos, bajo Festo el gobernador, otra vez los judíos se presentaron para acusar a Pablo, y como él era ciudadano romano, no le quedó otra salida que apelar a César. Y a causa de esa apelación, 3 años después de haber enviado esta carta, en donde vemos estas 3 peticiones, Pablo llega a Roma. Y dice Hechos, vaya conmigo, Hechos capítulo 28, versículo 15. Hechos 28, 15. Dice, de donde oyendo nosotros los hermanos, dice, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Oración contestada? Sí. Observen cómo la voluntad de Dios y las oraciones obraron a favor de Pablo. Dios obró en el comandante romano para proteger a Pablo de la turba que querían matarlo. Observen que nosotros oramos y Dios obra en la voluntad de los inconversos, porque este soldado que custodió a Pablo, obviamente no era cristiano, pero Dios obró a través de él para proteger la vida de Pablo. Fue Dios el que movió las cosas para que el sobrino de Pablo se enterase de la conspiración. Fue Dios quien inclinó el corazón del comandante para ordenar que se llevaran a Pablo de Cesarea, donde luego, por la acusación de los judíos, Pablo tuvo que apelar a César. Fue Dios quien obró en los creyentes de Jerusalén, eliminando sus prejuicios para que recibieran con gozo la ofrenda de Pablo. Y en cuanto a la tercera petición,
Dios no solo le preservó la vida de Pablo, a pesar de haber sido agredido, sino que Dios usó esas mismas agresiones para desencadenar una serie de eventos que dieran como resultado que Pablo llegara finalmente a Roma. Obviamente el final fue inesperado, porque nadie se lo imaginó que Pablo llegara. Sí llegó a Roma, sí, pero llegó preso. No llegó libre como él hubiera querido. Las oraciones de Dios fueron contestadas, sí, pero no como ellos habían pensado. Dios tenía otros planes. Pero vemos que Pablo, cuando llega a Roma, se regocija con ellos y llega preso. Entonces, aunque a veces no podemos entender estas paradojas que Dios utiliza a través de las oraciones, o cómo encajan en nuestras oraciones, en los planes soberanos de Dios, Él ordena en su palabra que oremos y que oremos sin cesar. Dice Lucas 18:1. Lucas 18:1. Cristo les enseñó una parábola de cómo debían de orar en todo tiempo y no desmayar. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Entonces hay que estar orando en todo tiempo. No porque la oración, mis hermanos, tiene poder, como muchos enseñan. La oración tiene poder. Ora, hay poder en la oración. Mis hermanos, no hay ningún pasaje, no hay ningún versículo, no hay ninguna enseñanza que diga que la oración tiene poder. El poder está a quien encomendamos nuestras oraciones. No hay oraciones poderosas, hay un Dios poderoso, que cuando vamos a Él y clamamos a Dios, Él sabe escuchar nuestras oraciones. Entonces, Él ha decretado llevar a cabo su voluntad en el contexto de las oraciones de su pueblo. Aunque no lo entendamos, debemos obedecer y creerle a Dios, orar en todo tiempo. Termino diciéndote, hermano, si estás esperando que algo suceda en tu vida, ten en cuenta que habrá cosas que nunca sucederán si no es en el contexto de la oración. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decretado. Habrá cosas que jamás sucederán en tu vida si no es por medio de la oración. Y tal vez tú sigas esperando algo que suceda en tu vida, en tu casa, en milagro. Pero si eres de las personas que no estás orando, mi hermano, esta mañana te animo a que seas una persona de oración. No solamente como individuos, sino como iglesia. Porque cuando oramos, eso exalta a Dios. ¿Cuánto más cuando lo hacemos como iglesia? ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor esta mañana. Póngase de pie, por favor. Padre, esta mañana, Señor, queremos reconocer, Señor, lo mucho que nos hace falta ser disciplinados. Para todo tenemos tiempo, Señor. Tenemos tiempo para ver una novela, para ver un partido de fútbol, Señor. Pero cuando pensamos en buscar tu rostro, estar contigo, nunca hay tiempo, Señor. Y que esta mañana, Señor, nos hagas ver, Señor, lo negligente que hemos sido.
lo perezoso para buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Hemos aprendido, Padre, a través de estos temas, que la oración está ligada a la vida cristiana. No se puede entender el cristianismo sin oración. Y que esta mañana, Señor, esta iglesia sea una iglesia, Padre, que tenga ese corazón, esa pasión para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, Señor. Y que las cosas pueden suceder cuando oramos, cuando buscamos tu presencia, Señor. Y también, Señor, te pido que nos libres de malas decisiones. Que nos libres, Señor, de aquellas cosas que no nos conducen a la bendición. Y cuando estamos cayendo en un error, Señor, pero a veces ni nos damos cuenta porque no estamos buscando tu rostro, no estamos buscando tu presencia, no estamos buscando tu guianza en nuestras vidas. Líbranos de malas decisiones. Líbranos, Señor, de consecuencias graves en nuestras vidas, tan solo por no orar, Señor, tan solo por no buscar tu rostro. Levanta a tu pueblo, Señor, levanta a tu iglesia, levanta, Señor, a todas estas familias aquí congregadas para buscarte, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias, Señor.
tuya es la gloria, por siempre. Amén. Así sea, Señor. Así como hemos cantado, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria.